A ver, imaginemos por un momento que un simple recuento de días en un calendario de papel o, bueno, respaldado por una agenda de vuelos y facturas de hotel, sea capaz de doblegar a toda la maquinaria del Estado. Ostras, es que se dice pronto. Ya, ya. Y conseguir una devolución de, atención, 60 millones de euros, o sea, unos 70 millones de dólares. Cuando pensamos en batallas legales de estrellas mundiales contra las administraciones públicas, solemos visualizar cosas rarísimas. Claro, un despliegue de tecnicismos incomprensibles, paraísos fiscales intrincados, maniobras de ingeniería financiera. Exacto, cosas que se le escapan al ciudadano común totalmente. Sin embargo, el revés judicial más sonado que ha recibido la Agencia Tributaria Española en los últimos años no se ha resuelto con fórmulas complejas, sino con algo súper simple. Matemáticas puras, vamos. Eso es, una calculadora de bolsillo y el seguimiento casi milimétrico de una gira mundial. Shakira acaba de asestarle un golpe histórico a la Hacienda española, anulando todas las sanciones del ejercicio fiscal 2011. Es que el nivel de contundencia de esta resolución de la Audiencia Nacional es algo que sinceramente rara vez presenciamos en el derecho administrativo. Es un hito. Totalmente. Y por eso la misión de nuestro análisis a fondo de hoy, donde por cierto hemos recopilado información de fuentes como Diario en Positivo, NTN24, MBS Noticias y Diario Libre, es destripar exactamente cómo ha ocurrido esto, pero de forma sencilla. Sin tecnicismos, claro. Esa es la idea, desgranar la arquitectura de esta victoria. Queremos entender el mecanismo por el cual la defensa de la cantante ha logrado, digamos, desmontar toda la tesis del Estado. Y ver qué papel jugaron esas ausencias para trabajar en el extranjero, ¿no? Sí, y sobre todo explorar las réplicas de este terremoto. Porque, a ver, una sentencia que obliga a devolver alrededor de 60 millones de euros no solo cambia la narrativa pública del artista, sino que sienta un precedente brutal. Sacude los cimientos de cómo auditan a los grandes patrimonios, estoy segura. Absolutamente. Es un antes y un después para el sistema tributario. Pues planteemos el escenario base. Llevamos casi una década, que se dice pronto, escuchando titulares sobre este conflicto. 8 años de desgaste público. Portadas, comunicados. Madre mía, sí, y recursos interminables en los juzgados. Pero toda esta maraña legal pivota sobre un concepto que, en teoría, debería ser blanco o negro, que es la famosa regla de los 183 días. Exactamente. Antes de entrar en los detalles del caso en sí, yo creo que deberíamos desgranar la mecánica de esta norma para quienes nos escuchan. ¿Por qué el IRPF depende de un número tan específico y cómo aplica esto Hacienda en el mundo real? Bueno, la regla de los 183 días es, digamos, la piedra angular del concepto de residencia fiscal. En España la ley establece un criterio temporal muy rígido. Muy de calendario, ¿no? Totalmente. Si una persona física permanece en territorio español durante más de 183 días dentro de un mismo año natural, o sea, la mitad del año más un día, el Estado adquiere el derecho de considerarla residente fiscal. Vale, y eso, en términos de dinero, ¿qué implica exactamente? Pues que la obligación tributaria pasa a ser global. Significa que esa persona tiene que pagar el impuesto sobre la renta, el IRPF, y el impuesto sobre el patrimonio, pero no solo por el dinero que genere en España, Por todo. por la totalidad de sus rentas mundiales. Generes donde generes el dinero, Hacienda quiere su parte. Es un mecanismo de atracción fiscal potentísimo. Vale, vamos a intentar buscar un paralelismo cotidiano para visualizar el alcance de esto, porque si no, nos perdemos. ¿Me parece bien? Pensemos en, no sé, una comunidad de vecinos en una urbanización privada. Vale, la típica con zonas comunes. Exacto. Si alguien entra ocasionalmente para visitar a un familiar o pasa unos días sueltos en verano, pues la comunidad no le va a pasar la factura anual de mantenimiento de la piscina o de los jardineros. A ojos de la comunidad es un turista, un visitante. Claro, no tendría ningún sentido cobrarle. Pero claro, si el vigilante de seguridad anota que el coche de esa persona duerme dentro de la urbanización más de la mitad del año, Ahí la cosa cambia. ahí la junta de vecinos le enviará la cuota íntegra de socio premium, asumiendo que ya vive allí y disfruta de todo. Es un ejemplo perfecto, la verdad. Y el problema surge cuando el vigilante de seguridad, que en nuestro caso sería el inspector de Hacienda, cuenta los días y resulta que el número no llega al límite legal. Porque, a ver, si miramos los datos concretos del año 2011 que expone la Audiencia Nacional, la cifra no alcanza esos 184 días necesarios, ¿verdad? Que va ni de lejos. Las cifras son el elemento más frío y determinante de esta sentencia.
Fíjate que el propio tribunal destaca que la Administración Tributaria reconoció en sus actas que Shakira pasó físicamente en España un total de 163 días. 163, o sea, faltaron días. Faltaron exactamente 21 días para cruzar la línea roja de la residencia fiscal. 21. La aritmética básica dicta que la exigencia de tributación global simplemente no se sostenía. Claro, los números no mienten. Pero es que la defensa, que por cierto fue articulada por el despacho Prada Tax Advisor, no se limitó a señalar que el contador se había quedado corto. Aportaron un volumen documental masivo para demostrar por qué no estaba en España. Por la gira, supongo. Exacto. Demostraron que durante ese ejercicio, la artista estaba inmersa en una gira internacional gigantesca. Hablamos de unos 120 conciertos. Madre mía, 120 conciertos en un solo año. Y en 37 países diferentes. A ver, frena un momento. 120 conciertos en 37 países distintos. O sea, eso implica estar saltando de un avión a otro constantemente. Pruebas de sonido, viajes en autobús interminables. Hoteles diferentes cada 2 noches. Desde un punto de vista puramente logístico, o sea, establecer una residencia estable, ya sea en España o en la Luna, parece materialmente imposible bajo esas condiciones. Y esa es precisamente la conclusión a la que llegan los magistrados de la Audiencia Nacional. La naturaleza de su profesión, en ese momento específico, exigía un nomadismo que choca frontalmente con la idea de una residencia consolidada. Es que no paraba quieta. Literalmente. Y además hay un detalle importante. Los magistrados validaron que las sociedades que canalizaban todos estos ingresos internacionales eran 100% legítimas, operativas y reales. Ah, o sea, no eran las típicas empresas fantasma. Para nada. No se trataba de un entramado de sociedades instrumentales, de esas estructuras huecas creadas en paraísos fiscales solo para desviar fondos. ¿Había actividad de verdad? Había conciertos reales, contratos de patrocinio millonarios, equipos de producción enormes moviéndose por el mundo. Había una actividad empresarial genuina. Pero aquí es donde la lógica me choca con el sentido común y te tengo que plantear la duda evidente. Dispara. A ver, si yo soy una inspectora de Hacienda, abro mi expediente y veo que el sujeto ha estado 163 días en el país. ¿Mi superior me diría que cierre la carpeta? ¿No? Sería lo lógico. 163 es menos que 184. Fin de la historia. ¿Cómo justificó el Estado la prolongación de un litigio durante 8 años con una base matemática desfavorable? ¿Qué resorte legal o, no sé, interpretación creativa se sacaron de la manga para intentar cobrar esos impuestos? Ay, amiga, esa es la madre del cordero de toda esta disputa. Me lo imagino. Cuando la barrera física de los días no se supera de forma natural, la agencia tributaria tiene una herramienta, un mecanismo legal conocido como las ausencias esporádicas. Ausencias esporádicas. Suena a concepto trampa. Y tanto. La ley permite interpretar que, si una persona reside en España pero realiza viajes puntuales al exterior por vacaciones o trabajo temporal, esos días que está fuera se pueden sumar al cómputo total de residencia en España. O sea, cuentan como si estuviera aquí. Exacto, siempre y cuando asuman que su base vital o centro de intereses sigue estando en territorio español. ¿La intención original de esto era evitar el fraude, claro? Ya. El típico que vive en Madrid todo el año, pero se empadrona en Andorra y va los fines de semana para fingir que no es residente, ¿no? Ese es el ejemplo de manual. Para eso se creó la norma. Vale, entiendo la teoría para el caso de Andorra, pero aplicarlo a una gira mundial de 120 conciertos me parece un salto al vacío impresionante. Si me voy a trabajar a 37 países durante meses, Hacienda puede decidir, así sin más, que sigo viviendo en España solo porque creen que mi centro vital no se ha movido. Pues eso intentaron. Pero, ¿dónde está el límite de esa interpretación expansiva del Estado? El límite lo acaba de poner esta misma sentencia. El tribunal dictamina de forma muy tajante que no se puede utilizar la figura de las ausencias esporádicas para meter con calzador a un contribuyente en el sistema español cuando su medio de vida le obliga a una itinerancia global. Claro, es que es de sentido común. Argumentar que una gira que abarca los 5 continentes es una simple ausencia esporádica de su supuesta vida en Barcelona, pues desvirtúa por completo el espíritu de la ley. La Administración estiró el concepto hasta un punto inasumible jurídicamente. Llegamos entonces al núcleo argumental, porque para que Hacienda intente justificar que esa base vital estaba en España, necesitan anclar a la persona al territorio, ¿verdad? Necesitan demostrar vínculos fuertes, sí.
Y todos sabemos que el gran pilar de la argumentación del fisco tenía nombre y apellidos, y tenía que ver con su relación sentimental con el exjugador Gerard Piqué. La lógica de la inspección parecía basarse en una especie de presunción social. Totalmente. Se basaban en la percepción pública. Claro, la prensa documentaba la relación, las visitas a España eran frecuentes y, por tanto, Hacienda deducía que su centro de intereses estaba allí. El Stavre intentó mezclar el concepto técnico de centro de intereses vitales con la simple existencia de una relación de pareja, que en aquel momento, 2011, estaba bajo un escrutinio mediático brutal. Estaban en todas partes, sí. Sin embargo, el análisis que hacen los magistrados es tremendamente aséptico y se ciñe a la literalidad de los códigos civiles. Al examinar los hechos concretos de 2011, que es el único año que se juzgaba en este procedimiento, la justicia subraya algo clave. ¿El qué? Que no existía ningún vínculo legal formal. O sea, nunca hubo matrimonio. Ni en 2011 ni más adelante. Pero a ver, vamos a ser realistas. Independientemente de si había un papel firmado en un registro o no, todo el país veía las portadas de las revistas del corazón. Para la opinión pública, y me imagino que para los inspectores que leían el periódico tomando el café, formaban una pareja estable. Claro, la percepción era esa. Entonces, Hacienda intentó usar una percepción mediática de papel couché para exigir decenas de millones de euros, saltándose la necesidad de un vínculo legal comprobable. Literalmente. La Administración intentó argumentar que la convivencia de facto y las visitas recurrentes evidenciaban ese núcleo de intereses. Pero claro, la justicia tributaria requiere certidumbres jurídicas, no reportajes fotográficos de paparazzi. Ya te digo. El tribunal aclaró que en 2011 no solo no existía un vínculo conyugal, sino que en ese momento concreto tampoco había hijos menores en común escolarizados o residiendo en España. Claro, los niños nacieron después. Exacto. Así que, desde el punto de vista del derecho estricto, en aquel año, no se conformaba un núcleo familiar a efectos legales que permitiera presumir la residencia fiscal en España de forma automática. Resulta fascinante este choque de trenes, ¿de verdad? O sea, la narrativa de las revistas del corazón por un lado y el Código Civil por el otro. Para los medios, salir a cenar y ser captados por las cámaras equivale a establecer una vida en común. Pero para los tribunales no. Para los tribunales, si no hay un matrimonio registrado o hijos en común, eres simplemente una ciudadana extranjera pasando tiempo en el país. Y eso no te convierte en un rehén tributario. Es una demostración de cómo la justicia a veces actúa como un muro de contención frente a las interpretaciones, digamos, creativas del Estado. Y fíjate, una vez que ese muro de contención se levanta y la Audiencia Nacional desmonta la premisa de los días, desmonta lo de las sociedades pantalla y tumba la premisa del núcleo familiar mediático, las consecuencias adquieren una magnitud colosal. Es que el Estado no solo pierde el caso sobre el papel. Sufre un contragolpe financiero enorme. Y bueno, antes de entrar en las cifras mareantes de ese contragolpe, me gustaría hacer una pequeña pausa estratégica aquí. Porque, entender cómo funcionan las leyes fiscales frente a las narrativas públicas es fundamental para cualquier ciudadano informado. Totalmente de acuerdo. Así que, si a quienes nos escuchan les está resultando útil este nivel de claridad sobre un tema tan complejo, este es el momento perfecto para pedirles que dejen un me gusta, se suscriban al canal y compartan este análisis con sus conocidos. Difundir este tipo de información de verdad ayuda a entender mejor nuestros derechos frente a las administraciones. Es que la información es poder, sin duda. Bueno, hecha la recomendación, entremos en las cifras de ese contragolpe, porque esto cambia totalmente la dimensión de la noticia. No estamos hablando de que simplemente se anule una factura pendiente y cada uno a su casa. No. Aquí hay devolución. El tribunal exige al Estado abrir la caja fuerte y sacar la chequera. ¿Cuál es el desglose de esos 60 millones de los que hablan fuentes como NTN 24? Pues mira, originalmente la liquidación que le pedían y las multas asociadas a ese ejercicio de 2011 superaban los 55 millones de euros. Una barbaridad. Cuando un contribuyente recurre a este tipo de sanciones a estos niveles, habitualmente tiene que adelantar el dinero o depositar avales bancarios o incluso sufrir embargos preventivos para garantizar el proceso mientras se resuelve. Claro, Hacienda primero cobra o asegura y luego ya veremos. Exacto. Pero al anularse la sanción de forma definitiva ahora, la agencia tributaria tiene la obligación legal ineludible de devolver íntegramente las cantidades retenidas o abonadas.
Lógico. Pero ojo, el capital inicial crece por el factor tiempo. La justicia les obliga a sumar los intereses legales de demora acumulados durante esta década casi de paralización. Claro, un dinero bloqueado 10 años genera muchos intereses. Sumando todo eso, eleva la cifra de en torno de los 60 millones de euros. Y ojo, que hay un elemento adicional que es vital para entender la dureza del fallo de los jueces. Cuéntame. La imposición de costas. El tribunal ha condenado a la administración a pagar los honorarios y gastos legales en los que incurrió la defensa. Uy, pero eso no es normal, ¿verdad? Que va, en la jurisdicción contencioso-administrativa española es altísimamente inusual. Normalmente, si el Estado pierde, pues simplemente no cobra lo que pedía, y ya está. Pero rara vez asume las costas de la otra parte. ¿Y por qué lo han hecho esta vez? Solo ocurre cuando los magistrados detectan lo que jurídicamente se denomina temeridad procesal. ¡Ostras! El concepto de temeridad procesal tiene un peso tremendo. Significa que el juez, de alguna manera, le está sacando los colores a la administración, ¿no? Exactamente. Les está diciendo que actuaron de forma imprudente o infundada al sostener una acusación de decenas de millones con pruebas tan, digamos, endebles. Es un tirón de orejas monumental. Sin embargo, y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo para mantener la perspectiva completa del asunto, Adelante. quienes siguen las noticias de cerca recordarán que, hace no mucho tiempo, la artista protagonizó portadas por un motivo radicalmente opuesto. Según recogieron en su momento medios como MBS Noticias y El Universo, Shakira compareció ante un tribunal, aceptó haber defraudado a Hacienda y pactó el pago de una multa de casi 8 millones de euros. Sí, por los ejercicios de 2012 a 2014. Exacto. Y con eso evitó la prisión por un fraude que se estimaba en 14 millones y medio. Entonces, la duda que le surge a cualquiera es, ¿cómo encaja ganar de forma tan absoluta el año 2011 con admitir un fraude millonario por los años inmediatamente posteriores? Es una pregunta buenísima, y es imprescindible separar ambos escenarios porque transcurren por vías jurídicas que son como la noche y el día. A ver, explícame eso. El caso de 2012 a 2014 se juzgó por la vía penal, no administrativa. En el derecho penal entran en juego factores de presión que van muchísimo más allá de si la norma dice 183 días o no. Claro, está en juego la libertad. Efectivamente, enfrentarse a una petición de cárcel de varios años, con el consiguiente desgaste brutal de sentarte en el banquillo de los acusados día tras día durante semanas, rodeada de cámaras, eso genera una presión psicológica insoportable. Me imagino que, especialmente cuando ya hay hijos menores de por medio, que en esos años ya lo sabía. Exacto. Muchos acusados que se ven en esa tesitura optan por alcanzar un acuerdo de conformidad. Asumen la culpa, pagan la multa millonaria y cierran el caso. Ya, pero no necesariamente porque le den la razón al Estado en el fondo del asunto, ¿no? Para nada. Lo hacen para clausurar la agonía del proceso, evitar el circo mediático y, sobre todo, garantizar su libertad y la tranquilidad de su familia. Es como elegir entre tener la razón en un proceso que puede destrozar tu vida personal y tu salud mental durante años, o comprar tu tranquilidad asumiendo un coste económico estratosférico. Esa es la triste realidad. Pero el caso de 2011, el que acaba de ganar, iba por la vía contencioso-administrativa. Ahí solo se discutía el dinero, no había riesgo de cárcel. Y ahí, llevando el pulso hasta las últimas consecuencias, sin esa presión, la justicia ha sentenciado que Hacienda no tenía razón. Claro, la diferencia es clave. Y si combinamos esta victoria total sobre 2011 con el hecho de que hace muy poco, en otra causa penal abierta por el año 2018, se archivó todo porque no encontraron indicios de delito por valor de 6 millones, pues la percepción global cambia por completo. Ya lo creo. La imagen pública de repente ya no es la de una infractora reincidente que busca evadir, sino la de una ciudadana sometida a un escrutinio asfixiante que cuando le quitan el riesgo de prisión de la ecuación demuestra que las tesis de la agencia tributaria hacían aguas por todas partes. Totalmente. Ese escrutinio asfixiante del que habla se palpa perfectamente en los comunicados que han emitido tras conocerse la sentencia. Sí, leí las declaraciones facilitadas por la agencia Llorenti Cuenca y las palabras de su abogado José Luis Prada. Destilan un agotamiento profundo, ¿verdad? Es que es muy fuerte. Shakira habla abiertamente de un proceso que le ha robado la paz durante 8 años. Habla de un señalamiento público brutal, literal, que afectó gravemente a su salud emocional y al bienestar de todo su entorno. Es un recordatorio muy crudo de que la maquinaria del Estado no solo te embarga las cuentas corrientes. Genera un peaje vital incalculable. Te arruina la vida en el proceso.
Y ese peaje vital es precisamente el que la defensa quiere poner ahora en el centro del debate. El abogado fue muy explícito al señalar cómo la forma de operar de la Administración a veces aniquila literalmente los recursos y la moral del contribuyente por el camino. Es una guerra de desgaste. Exacto. La propia Shakira ha querido darle una dimensión social a este triunfo. Fíjate que le ha dedicado la victoria a aquellos miles de ciudadanos anónimos que, sin tener sus recursos económicos, son aplastados rutinariamente por un sistema que parece presumir su culpabilidad desde el minuto uno. Claro, ciudadanos que a lo mejor pierden sus negocios y su salud mental intentando demostrar su inocencia frente a un Estado implacable. El paralelismo asusta un poco, la verdad. Asusta muchísimo. Si una estrella global, multimillonaria, con un equipo internacional de asesores fiscales y abogados de primerísimo nivel, sufre este nivel de desgaste durante casi una década, madre mía, el dueño de una pequeña empresa frente a una inspección injustificada está literalmente indefenso. No tiene los pulmones financieros para aguantar 8 años pleiteando. Se rinde antes. Exacto. Bueno, recapitulemos un poco porque el terreno que hemos cubierto de verdad redefine el equilibrio de poder en las inspecciones tributarias. Hemos comprobado que el recuento estricto de días es un límite legal inamovible, ¿vale? 163 días de presencia física no pueden convertirse mágicamente en los 183 exigidos, sin importar los conciertos que des. Las matemáticas son tozudas. También hemos visto cómo la justicia rechaza de plano utilizar una relación sentimental mediática, pero carente de vínculos formales en aquel año, como un ancla para justificar cobrar impuestos por los ingresos mundiales. El papel cuché no es el boletín oficial del Estado. Buena frase, exacto. Y como colofón, el Estado recibe una condena súper inusual que le exige desembolsar alrededor de 60 millones, llevándose una reprimenda tácita por temeridad procesal. Aunque, como apunte de rigor, yo como analista debo señalar que la maquinaria burocrática rara vez se detiene ante el primer gran obstáculo, ¿eh? Ya, supongo que esto no acaba aquí del todo. ¿Qué va? Aunque el fallo de la Audiencia Nacional es muy firme en su argumentación, diversas fuentes apuntan a que la Abogacía del Estado tiene previsto recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. O sea que todavía queda partido. Queda el asalto final. Por lo tanto, la jurisprudencia definitiva sobre este año fiscal concreto aún podría enfrentar una última revisión en la cúspide del sistema judicial español. Pues estaremos vigilando muy de cerca lo que dicte el Tribunal Supremo, porque las ramificaciones son inmensas. Pero, fíjate, al margen de lo que ocurra en esa última instancia, esta resolución nos deja una derivada fascinante y que creo que se comenta muy poco. A ver. Si la justicia consolida este rechazo frontal al uso abusivo de las famosas ausencias esporádicas para contribuyentes itinerantes, podríamos estar ante un cambio sísmico en la operativa de Hacienda. Totalmente. O sea, ¿obligará esto a la agencia tributaria a reescribir los algoritmos de sus ordenadores? Porque sabemos que rastrean tarjetas de crédito o redes sociales, tendrán que ser mucho más garantistas antes de abrir un expediente a la ligera. Deberían, desde luego. Y voy más allá. ¿Cuántos deportistas de élite, artistas o ejecutivos internacionales que en su día cedieron a la presión y pagaron liquidaciones millonarias bajo este mismo argumento de las ausencias esporádicas, están hoy descolgando el teléfono para llamar a sus abogados? Me imagino que los despachos de abogados estarán echando humo ahora mismo. Claro, exigiendo la devolución de su dinero apoyándose en este precedente de Shakira. Es un escenario increíble donde el cazador podría, de repente, verse inundado por las demandas de sus antiguas presas. Es un cambio de paradigma total. ¿Cómo las grandes decisiones legales moldean la realidad nos resulta útil? Os animamos a profundizar y cuestionar siempre las narrativas oficiales, porque al final entender el mecanismo que frena al Estado nos hace a todos ciudadanos mucho más informados y sobre todo protegidos.